¿Cómo estamos leyendo la Biblia? ¿Qué interpretación le estamos dando? Bienvenidos a otro capítulo más en el cual vamos a estar revisando algunos ejemplos bíblicos en los que aparentemente hay una contradicción bíblica, pero a la luz de Cristo hay claridad de todo. Ahí vamos a empezar con el libro de Juan, capítulo 4, a partir del versículo 29. Juan 4, a partir del versículo 29 dice: Venid, ven a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será que este es Cristo? Versículo 30. Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto los discípulos le rogaban diciendo: Rabí, come. Y él les dijo: Yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros: ¿le habrá traído a alguien algo de comer? Y a la misma vez también chistoso esto que está pasando acá, porque mira que nuevamente los discípulos todavía siguen viendo las cosas. O sea, es como que no terminan de hacerse la pregunta, bueno, ya nos hemos equivocado tantas veces, más bien vamos a preguntarnos qué estará pasando aquí o desde qué otra perspectiva podemos verlo, porque si ya hemos errado en las otras interpretaciones, algo aquí podemos interpretarlo de pronto de lo que Cristo quiere decirnos. Continúa muy terrenales. Exacto. 100% terrenales. Entonces, mira, ¿le habrá traído a alguien de comer? Se están haciendo ahí la pregunta. Y pero estaban ellos con él. Y él no tenía nada en la mano, seguramente. Claro. O sea, inmediatamente se aventuraron una vez más a interpretar. Y esa ha sido la situación constante a través de todos los tiempos. El hombre no queda en silencio. O sea, en vez de quedar como en blanco en ese momento, esperar, da su interpretación de una vez. Y de hecho me gustaría incluso que nos valiéramos allí de este relato en Juan 4, porque recordemos que la mujer samaritana es la que sube a sacar de aquel pozo, y había una cuestión allí, también una dificultad de interpretación, porque recordemos que unos decían que se debía adorar ¿en dónde? Jerusalén. En Jerusalén, y otros que de dónde se debía adorar, en ese monte, ¿no? Pero viene Jesús y dice que él realmente buscaba adoradores que lo adoraran ¿qué? En espíritu y en verdad, hablando precisamente de lo de adorar con el ir con el espíritu correcto a Dios, el entender con el espíritu correcto, en el leer con el espíritu correcto. Y saben, este encuentro tiene muchas lecciones, pero hay un versículo que me gusta mucho, y es el versículo donde creo que voy a leer a partir del versículo 24, dice... Bueno, ahí es el texto que acabamos de leer el Espíritu, él dice: Dios es Espíritu, los que lo adoran en un espíritu en verdad es necesario que le adoren. Y le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo, y miren lo que dice aquí: cuando Él venga nos declarará todas las cosas. O sea, lo que hemos intentado decir a través de todos los videos, y es que Cristo es el intérprete, por lo menos esto en particular, aunque la mujer no entendía muchas cosas, había algo que entendía, y era que cuando viniera el Mesías, Él era el que iba a ¿qué? A aclarar, a interpretar. O sea que tenían claro de que tenían muchos conceptos errados. Exacto. Y ¿sabes qué es lo más interesante? Que ¿quién era la que estaba haciendo esa apreciación? Una mujer que delante de la gente, o sea, la condición era paupérrima, y de hecho Jesús le va a hablar de una condición presente donde le dice: 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Una persona que no tenía dignidad, una persona que no era digna de ser escuchada, una persona que ante el mundo iba por detrás de los discípulos, por detrás de los rabíes, de los intérpretes por detrás de los intérpretes de la ley, por detrás de todo el mundo. O sea, era una mujer sin valor, pero era la única que se estaba cuestionando si realmente lo que se estaba interpretando y lo que se estaba leyendo y lo que se estaba haciendo era conforme al reino de Dios. Así es. Era la única. Incluso mira que cuando Jesús se le presenta, para ella fue algo como tan anormal que ella dijo: o sea, ¿tú qué haces conversando conmigo? Me pregunta: ¿tú qué haces conversando conmigo? O sea, mira hasta qué punto se había llevado mal el mensaje, que yo me imagino que ella en su fondo preguntará: uy, pues esa gente de qué amor habla, de que si a mí me desprecian, si a mí me tratan mal, nadie quiere hablar conmigo, cuando me le aparezco a alguien, eso empiezan a susurrar cosas sobre mí, por eso me toca ir venir con este solazo hasta acá, y ver que alguien diferente se le acercó. O sea, eso fue extraño para ella. Y de los judíos. Y de los judíos. Ella vio algo distinto. De amor. Ella vio algo diferente, algo que nunca le habían mostrado, algo que nunca había recibido de nadie. Por eso es que se extraña, porque es algo completamente ajeno al reino que le habían mostrado de Dios. Yo creo que por primera vez no se sentía despreciada delante de un judío, ¿no? Delante de un judío. Y más que no se sintió despreciada, en este momento se sintió amada, brother. Entonces vemos, y llega ella, y esta mujer es la que pronuncia esta verdad. Para mí la verdad, una verdad súper solemne: cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Y le dice Jesús: ya vino, es el que habla contigo, ¿ves? Entonces, y estas respuestas para nosotros hoy. Y ¿sabes algo, Juan? Es que yo me llevo de esto, y es que ella comprendió más fácil el reino de Dios que los discípulos. Ella.
Porque cuando ella comprendió realmente a qué estaba haciendo referencia a Dios con no tendrás más sed con esta agua que te voy a dar de beber, ella lo entendió, o sea, ella lo entendió. Así es. Lo entendió al punto en que se fue a hablarle a todo el mundo de esa experiencia que había tenido. Mientras que los discípulos acá estaban cuestionándose que de dónde Jesús habrá sacado la comida. O sea, de qué comida está hablando Jesús si ellos estaban en ese momento. O sea, no tenían claridad de qué alimento estaba hablando Jesús. Ellos no tenían claridad de nada de eso. Y mira, y sigue diciendo el relato, Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Dice, no decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega. He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe el salario y recoge su fruto para vida eterna. Para el que siembra, recoge juntamente con él que siega. Y sabe que esto tiene mucha enseñanza porque tampoco era el tiempo de segar. Y ya les estaba diciendo Dios, es que ya es tiempo de segar. Así o sea, es. ¿de qué estaba hablando? Está hablando 100% de un plan espiritual. Así es. Y no estaba siendo comprendido por los discípulos. No, y me viene a la mente el texto de Proverbios 11:30 cuando dice, el fruto del justo es árbol de vida, y el que gana almas es sabio. Entonces vemos que qué clase de frutos se estaba hablando, de qué clase de alimentos se estaba hablando, en qué lenguaje era que se estaba hablando en ese momento. Claro. No, y sí, los discípulos ahí pudieron nuevamente haber visto y haber alzado sus ojos, como Jesús les estaba diciendo, mandando a hacer, y ellos pudieron haber pensado entonces, si no era de pronto la época de la siega, pudieron haber mirado y dicho, pero es que aquí no hay nada, ¿qué está pasando acá? Pero precisamente por eso, porque que Jesús se estaba refiriendo y está hablando en un contexto completamente distinto al que los discípulos nuevamente estaban malinterpretando. Así es. Entonces vamos a ir a otro texto. Dos capitulitos más abajo viene y le menciona Juan, viene y dice, en Juan capítulo 6, verso 31, dice, nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio de comer. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el pan verdadero, el pan del cielo. Y mira que ellos no habían comprendido ahí que el pan estaba conversando con ellos. Así es, está hablando de sí mismo. Ellos no lo habían percibido, dice, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. ¿Quién es el único que da vida al mundo? Cristo. Cristo, estaba hablando de él. Dice, le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Lo habían recibido ya por largo tiempo y todavía estaban pidiendo el mismo pan. O sea, el pan que estaban recibiendo en ese momento lo estaban pidiendo. Así es. O sea, la incoherencia de los discípulos en ese momento. Y Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre da, vendrá a mí. Y el que a mí viene, yo no le he hecho fuera. Les deja con claridad saber de que estaba haciendo referencia a qué. A él mismo. Y podemos seguir leyendo más relatos más adelante y nos podemos continuar dando cuenta de que los discípulos, a pesar de que eran claras las enseñanzas de Jesús, no las comprendían. No las comprendían. Y muchas veces pasa eso con nosotros cuando leemos la Biblia. Empezamos a darle nuestras propias interpretaciones. Claro, leemos la Biblia y mira, hay que ser realistas. Muchas veces nos creemos todopoderosos con las Escrituras. Y muchas veces, y voy a tirar la puya aquí a los teólogos, muchas veces incluso hasta no, por estudiar teología, ya miran por encima del hombro del hermanito de la iglesia. Tremendo, ¿no? O sea, y miran por el hombro a mujeres como la mujer del pozo. La samaritana. Como la mujer samaritana, o sea, la miran así como por encima del hombro. O sea, tú no tienes nada que enseñarme a mí, tú no tienes... Y es tremendo porque esa mujer, que era indigna de todo, y que seguramente no era un intérprete de la ley, que seguramente no era una sabia del momento, pudo comprender más fácil el mensaje del reino que una persona estudiada. Claro, no, yo creo que ese orgullo se derriba cuando entendemos precisamente esto. O sea, cuando yo veo que tantas personas se equivocaron, cuando me veo la realidad, cuando veo la realidad humana, y que esos mismos personas, porque uno puede estar diciendo, los discípulos, pero esa gente sí es terca, esa gente sí es como brutica, podríamos decir. Pero es que esa es mi realidad también. Claro. Yo sigo malinterpretando. ¿Y cuántos de los textos que están en la Biblia, si no fuera porque incluso Cristo me los está dando a mí de una forma muy clara, yo también no los seguiría malinterpretando? Entonces, cuando yo entiendo que es Cristo directamente el que da la interpretación, que es Cristo directamente el que me da la enseñanza a mí, yo derribo mi orgullo. Yo digo, no, es que yo solamente estoy interpretando y estoy hablando lo que Cristo vino a mostrar. Y es que de hecho, si algo que nos enseña la venida de Jesús es eso, Irra. Porque vemos que cuando Jesús viene, ¿quién interpretó correctamente la obra
que Él venía a realizar a la tierra? Nadie. Nadie. ¿Y por qué no puede estarnos pasando eso hoy en día? Y es tremendo porque los fariseos, los escribas, los esenios, los saduceos, todos y cada uno de ellos, cuando viene Cristo, o sea, para ellos, para sus concepciones, su manera de abordar la revelación, era una piedra de tropiezo. Para todos eso fue, ¿ves? Claro. Porque todo cuanto ellos consideraban así, Sí, ¿no? Y años se derrumbó. y años de cimiento. O sea, los cimientos que ellos tenían, donde se habían estado edificando ellos mismos, se tuvo que haber venido abajo. Ahora, así es, y en relación a eso, y ahora elige los 12 discípulos. Ahora la pregunta es, los más cercanos a él, los 12, ¿entendieron? No. Seguían sin entender. Sí, ¿no? De hecho, vimos eso en Hechos, que ya después que Cristo incluso había resucitado, le siguen haciendo la pregunta, Señor, ¿Restaurarás el reino? Pues, sí, pero ya resucitaste, ahora sí lo va a restaurar, ahora sí. No, y dice que se les tuvo que aparecer en el camino a Maús y abrir las escrituras para decirle todo lo que él decía, porque ellos seguían pensando, no, ¿cómo es que nosotros dejamos todo y murió y habían perdido vista que él había dicho que resucitaría al tercer día? O sea, Ellos estaban esperando que por seguirle recibir algo. Eso es lo que ellos estaban esperando. O sea, no fue hasta que recibieron el Espíritu Santo que se borró todo ese tipo de pensamiento egoísta sobre ellos. Pero ellos estoy siguiendo al rey, al que el próximo que va a gobernar, y por seguir al que va a gobernar, a mí me va a tocar algo. Ese era el pensamiento de ellos. Porque mira que inmediatamente Jesús se retira, ellos enseguida vuelven a sus actividades. Como quien dice, no conseguí nada con este man, me Así tocó volver es. a lo que tenía antes. y es tremendo porque vuelvo y retomo la idea, o sea, ni aún los más cercanos a Jesús entendieron. O sea, ¿qué me dice esto a mí hoy? Que sin Cristo yo no voy a entender nada, ¿ves? Porque Cristo es nuestro Salvador, y esto en algunas ocasiones lo he mencionado y lo voy a mencionar nuevamente. O sea, Cristo es nuestro Salvador a tal punto que Él aún salvó la interpretación de la revelación. Él aún salvó la interpretación de las Sagradas Escrituras. Es nuestro suficiente Salvador al punto de que realmente fue el que comprendió claramente la revelación de la palabra. ¿Ven? Entonces, si ellos necesitaron a Cristo para entender la palabra, ¿cuánto más nosotros hoy necesitamos a Cristo para entender la palabra? Tremendo lo que está diciendo Juanes aquí. Y saben, una de las razones por las que tenemos necesidad de eso es precisamente lo que encontramos en el libro de Mateo, capítulo 16. Libro de Mateo, capítulo 16, verso 5 dice: llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Y Jesús les dijo: mirad, guardaos de los de la levadura, de los fariseos y de los saduceos. Ellos pensaban dentro de sí diciendo: esto dice, porque no trajimos pan. Tremendo eso, ¿no? Sí. Entonces mira cómo, Nuevamente. de acuerdo a su problemática, Claro. de acuerdo a lo que la carencia, la necesidad, Y están una vez interpretando más, las palabras de Cristo de acuerdo a lo que están. Él creyó que los estaba juzgando. Ellos Les creyeron digo: que lo estaban ustedes juzgando. ahorita vieron los 5,000 allá y otra vez van a cometer el mismo Ujú, error de no no. traer comida. Y una vez más, ¿Es serio, hombre? una vez más se está repitiendo lo mismo. O sea, Cristo les está diciendo a ellos prácticamente que no tendría que estarse que ya a estas alturas ya deberían haber entendido el lenguaje que él está utilizando para hablar con respecto al pan, y aún así siguen sin entenderlo. Entonces ahora nuevamente tiene que hablarles de una forma bien directa para ver si ellos así logran percibir lo que la enseñanza que les está tratando de dar con respecto a esto. Así es, y por eso dice allí, está diciendo esto porque no trajimos pan, y Jesús de lejos estaba pensando en Para eso. algo ¿ves? totalmente diferente. Versículo 8 dice: y entendiéndolo Jesús les dijo: ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendéis aún, ni os acordáis de los 5 panes entre los 5,000 y las 40 cestas que recogiste? Esto es Y tremendo. las cuantas. Es tremendo porque ¿sabes? Este verso para mí es súper especial, y hay una lección profunda en este verso, y Jesús les hace la pregunta: ¿cómo es que pensáis que no tenéis pan? ¿Cómo es que pensáis que no tenéis pan? Si yo estoy con vosotros. Ellos pensaban que en ese momento, claro, como él venía de multiplicar que los panes y los peces, pensaban que tenían siempre que llevarle algo para que él pueda multiplicarlo. Ujú. Pero ahora Jesús necesita que nosotros le llevemos algo. Si hemos hablado precisamente del Antiguo y del Nuevo Pacto, donde es la obra de Dios, el poder de Dios en mi vida, lo que finalmente hace que haya esperanza de gloria. ¿Ves? Claro, yo diría, bueno, Eran las obras. en Eran la las obras. ocasión anterior contábamos con 5 panes y 2 peces, pero Y en ahora esta ocasión no no tenemos tenemos nada. nada. Y ahora sí, ¿verdad? Que nos embromamos. Nos embalamos. Porque no teníamos ni siquiera para darle 2 panes a Cristo para que multiplique. ¿Y ahora cómo vamos a hacer? Ellos sintieron que fallaron. Así es. Pero fíjate, mira, oye, qué paréntesis de casa aquí, vio. Esto es tremendo. Bienaventurado aquel
¿cómo era que decía el versículo? No haya tropiezo en mí. Que no haya tropiezo en mí. Tremendo. Los discípulos estaban hallando tropiezo en Jesús en ese momento. Así es. Porque ellos se sentían juzgados. Ellos sentían que le habían fallado al maestro. Ellos sentían de que no habían cumplido las expectativas del maestro. De que el maestro estaba esperando algo de ellos cuando el maestro no les estaba esperando nada de ellos. Les estaba explicando algo. Eso es justamente lo que pasa hoy en el mundo cristiano. Así es. O sea, el mundo cristiano cree que nuestro Dios está esperando algo de nosotros cuando Él está esperando es que recibamos de Él. Que nos quiere dar. Tremendo. Que nos quiere dar poder, que No. nos quiere dar sus promesas, quiere que sea una realidad en nuestra vida. Y mira que siempre que veo a Cristo haciendo referencia a cosas, siempre las veo hablándolo en cosas que son intangibles, ¿sí? Mientras el hombre siempre está buscando cosas tangibles. Mientras Cristo está pensando en algo mucho más allá, que es precisamente en lo que Cristo desea darnos a nosotros. Porque Él está diciendo ahí, o sea, ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? O sea, conmigo tienen todas las cosas que... O sea, no se preocupen por las cosas materiales, porque conmigo todas esas cosas materiales, ustedes las tienen. Entonces, al contrario, ustedes lo que tienen que estarse preocupando conmigo es de las cosas que ustedes no pueden tocar, no de lo palpable. Eso es lo que yo a ustedes les quiero dar, porque eso es lo que ustedes carecen. Pero mientras estén conmigo, de todas las cosas materiales, ustedes no van a carecer. ¿Sí? Así es. Y mira lo que dice el versículo 11. Íbamos en el 10. Bueno, el 10 habla de lo mismo. Dice, ni de los 7 panes entre los 4,000, la cuántas canastas que recogiste. Versículo 11. ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardaréis de la levadura y de los fariseos y de los saduceos? Y esto es lo que pasa cada que leemos la Biblia, viejo. Así es. Y eso es lo que pasa cada que Mira, es tremendo cuando tú haces un rastreo bíblico, por ejemplo, utilizando la interpretación bíblica que enseña Isaías, que dice que un poquito aquí, un poquito allá. Cuando tú vienes y haces un rastreo bíblico y vienes y coges una palabra X, y coges esa palabra X y la buscas en toda la Biblia, y empieza esa palabra a decirte algo, y es uno con ese velo que no quiere ver lo que está diciendo, pero lo está diciendo. O sea, esto me parece tremendo, porque es justamente lo que pasa hoy en día cuando se estudia o se trata de escudriñar la Biblia. Peleamos en contra de conceptos que están en la Biblia. Simplemente porque en nuestra mente finita no encontramos respuesta. Pero la respuesta siempre ha estado ahí. Así es. La respuesta es Cristo. Y el versículo 12 dice, entonces entendieron que no les había dicho que se guardaran de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. O sea, no habían comprendido de que, viejo, guárdense. Ya estaban sacando conclusiones. Y ya estaban sacando conclusiones. Habían sido prontos y pusieron a Cristo como una piedra de tropiezo. Exacto. Ahora, y yo quiero hacer un paréntesis también ahí porque saben, o sea, Jesús les está diciendo en ese momento que ellos piensan, no trajimos ahora pan. Y Jesús les recuerda los milagros que ha hecho anterior a eso. No es por el pan, no os acordáis de esto y eso. Y en pocas palabras les está diciendo, no se trata de lo que ustedes puedan traer, de lo que vengan y traigan en sus manos, se trata de lo que yo puedo hacer por ustedes. Claro, sí, Juan, porque... O sea, a veces pensamos que decimos, sí, es que lo poco en las manos de Dios es mucho, pero es que Dios no necesita ni mi poco. O sea, yo tengo que decir, Señor, hazlo. Así Esta obra es tuya, te pertenece. O sea, a veces nos pasa eso, Juan, que creemos incluso, no, pero es que ni siquiera tengo esto por poner en la mano de Dios, entonces, ¿qué va a hacer Dios? Porque a veces nos agarramos incluso del texto cuando está hablando con Moisés, ¿te acuerdas? Que nosotros decimos, a veces escuchamos predicaciones donde se nos habla acerca de que Moisés lo único que tenía en su mano era una vara. Entonces Moisés ofreció eso en las manos de Dios y ahí fue poderoso. Pero es que incluso aún si Moisés no hubiese tenido una en su mano, Jesús lo que hace es preguntar, es incluso probando tu fe. Porque es por gracia, esto es por gracia. Claro, ¿no? Exactamente. Porque mira, ¿qué estaban pensando los discípulos cuando incluso se les pidió lo de los panes? Que ellos tenían los panes ahí. Ellos estaban buscando, o sea, ellos incluso en ese momento si hubiesen dicho, Señor, la verdad es que no tenemos nada, Jesús les hubiera sobrado el milagro. Yo lo tengo todo. Dice que mi Dios puede suplir a todo lo que nos falta de acuerdo a sus riquezas en gloria. Pero ¿qué comenzaron a hacer ellos de una vez inmediatamente? A buscar los panes. Busquemos los panes. ¿Dónde? Y ahí encontraron al jovencito, ¿sí? Pero de eso se valieron. O sea, como se valieron de eso, Cristo tiene que utilizar la fe, la que ellos ya habían depositado en esos panes. Listo, oremos entonces a partir de aquí, porque ellos ya están creyendo que a partir de estos panes es que... Como en otras ocasiones que Jesús tuvo que decir, se ha hecho conforme a tu fe, ¿ves? Conforme a tu fe. Y como Él en silencio va acompañando en la medida que el hombre va alcanzando una fe más madura, ¿no? Entender que se trata de Él. Entonces, vamos a ir ahora al libro de Juan. Vamos al libro de Juan, pero me gustaría que pudiéramos leer un versiculito antes de ese. Libro de Juan, capítulo 3, desde el verso 1, le dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo. Otro intérprete. Dignatario de los judíos, o sea, de un cargo importante. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, sino uno que está con Dios. Y le respondió, de cierto te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y esto es tremendo porque es que primero el que le estaba hablando no era cualquiera. O sea, que le estaba hablando de una persona con conocimiento. Pero fíjate que esa persona con conocimiento también reconocía que él era el maestro.
y reconocía de que todas esas señales que había hecho no provenían sino de ¿quién? De Dios. De Dios. Y aparte de eso reconocía de que solamente él le podía ¿qué? Saciar esa duda que él tenía. Tremendo. Saciar esa duda que él tenía. Entonces mira que Nicodemo está haciendo lo correcto. Así es. Está haciendo lo correcto. No se está valiendo de su posición. Ujú. No se está valiendo de su conocimiento. No se está valiendo de su poder. Claro, buscó a Cristo. Sino que por el contrario, él mengua, él se humilla. Y aún así va de Y noche Eva- por causa de su orgullo para no ser visto por los hombres, pero aún así va al lugar correcto y a Jesús no le importa cómo Es que lleguemos no a Él. importa Lo cómo importante es lleguemos. llegar a Él. Así es. Eso, es que no importa cómo lleguemos. Así es. Mira, muchas veces, y me voy a aventurar a decir esto, pero muchas veces personas que consideramos inferiores a nosotros, vienen a nosotros a darnos una enseñanza tan grande que por el orgullo no tenemos la capacidad de aceptar. Tremendo. No tenemos la capacidad de aceptar, porque ¿cómo va a venir a enseñarme a mí? ¿Sí me entiendes? O sea, y muchas veces esas personas tienen las enseñanzas del reino. Muchas veces esas personas que son más pequeños que nosotros, que tienen menos nivel de influencia que nosotros, que no son dignatarios, que no son Que no intérpretes había de sido la formado en ley. la escuela de los profetas porque Jesús no había sido formado en la escuela de los profetas. ¿no? Tremendo. Pero esas personas pueden tener mensajes de reino. Así es, amén. Y no son escuchadas por nosotros simplemente ¿por qué? El orgullo. Por orgullo. Pero mira que Nicodemo, sin embargo, Aun con todo y orgullo quiso ir a Cristo. fue callado. Pero fue Pero fue. calladito, pero fue. Así Lo es. importante es ir. Y dice, de cierto te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y una muestra de que Nicodemo todavía estaba muy por debajo del conocimiento de Dios, lo que dice el versículo 4. Dice que Nicodemo le preguntó, ¿puede un hombre nacer de nuevo siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? O sea, mira qué tan por debajo estaba Nicodemo del No, conocimiento. y ahí seguimos viendo del de reino. cómo el hombre sigue malinterpretando las Cuando las palabras cosas de de una forma de carnal. Cristo. Exacto. Cuando le está hablando allí en un lenguaje espiritual. Y precisamente porque el hombre se aventura inmediatamente a responder, a no A hacer sacar su silencio conclusión. delante de Cristo, a sacar conclusiones de las palabras que en vez de inquietud, seguir permitiéndole que Él siga dando las respuestas. Sí, claro, y ahí Jesús viene y le responde después de que no era ese nacimiento que le estaba hablando. De que no era ese, sino que era un nacimiento de qué? Del Espíritu. Era un nacimiento del Espíritu. Y vamos entonces a otro ejemplo. Y ahí vamos a ver algo que utiliza Jesús y es algo que se presenta a lo largo de sus enseñanzas y es que Cristo se vale en muchas ocasiones de la parábola. Yo creo que en la parábola vemos más ejemplificado esto que estamos patente, viendo, más más patente, patente. exacto, del hecho de que Cristo se vale de algo para dejar que el hombre aflore o saque lo que está dentro de su corazón, o lo entiende espiritualmente o lo entiende de manera carnal. Y mira que aquí en este caso dice que cuando estuvo solo, en el que Entonces estaba con eso se citando ahorita, entiende, Irra, con eso se entiende de que Dios lo ha permitido siempre que sea así, de que el Exacto. hombre dé las diferentes posibles interpretaciones. Y esto es necesario porque de esta manera es que se va a aflorar realmente lo que hay en el corazón del hombre. El hombre se va a ver a sí mismo y va a reconocer incluso que quizás haya un problema, una dificultad en su corazón, que de hecho lo hay, lo tenemos. Claro, y mira que entonces precisamente yo creo que también Dios y Jesús permitía que surgiera primero la duda o la pregunta en el corazón de las personas para que ellos se acercaran a Jesús. Y vamos a ver que esto no solamente pasa en esto, sino que se repite a lo largo del ministerio de Cristo, cómo a veces parece que Cristo incluso se aparta o se aleja o toma distancia haciendo o incitando a la persona a que tome la decisión de él acercarse o de buscarlo a Cristo, o por el contrario, podía también tomar la decisión finalmente despedirlo. de irse. Y mira que en este caso, Cristo Jesús lanza una parábola que los discípulos no entienden y muchas personas tampoco entienden, pero muchas personas, o por orgullo, pueden decir, sí, claro, ya yo entendí esto, ya supe lo que es. Pero mira que los discípulos hicieron precisamente lo que hizo Nicodemo, lo que hizo Juan, que se acercaron después a Cristo y fueron a preguntarle. Y dice que cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre la parábola y les dijo, a vosotros os es dado. Pero mira, a vosotros os es dado. Es a cualquiera que se atreva a preguntar. Claro, ¿sí? así es. Cualquiera que se atreva a ir a Cristo con el corazón humilde a decirle, Señor, sabes que no entiendo esto. Aquí encuentro una piedra de tropiezo en ti y no quiero encontrar esta piedra de tropiezo. Aclárame, porque yo sé que, aunque haya una piedra de tropiezo aquí, yo sé que tú me lo vas a aclarar. Yo sé que esto precisamente no es una piedra de tropiezo, sino que es algo que en este momento yo no logro comprender. Así que si nosotros vamos con esa actitud, como fueron los discípulos y como fueron estas personas, humildes, vamos a encontrar precisamente esta respuesta. No, y es que cada palabra de Jesús tiene profundidades enormes de lecciones y de enseñanzas que no se pueden ver claramente desde la superficie. Y es por eso
que es importante ir a Jesús para que Él dé la respuesta. Y como bien lo has dicho, esta escena es tremenda porque Jesús viene hablando en parábolas a una gran multitud y la multitud en ese momento, después de que Él termina las lecciones, se va gran parte de la multitud y unos pocos se acercan y les dice: Maestro, ¿por qué les hablas en parábolas? Y les dice: porque a vosotros os he dado a conocer los misterios del reino, mas a ellos no. Pero ¿cómo es esto? Incluso esa misma palabra, a vosotros os he dado a conocer los misterios, mas a ellos no. Ahí puede ser una piedra de tropiezo para Claro, nosotros. y pudiera uno dar una interpretación a Dios hacia acepción de personas. Esto los bendice Cuando más. la misma Biblia dice que Él no hace acepción de personas, que hace salir Exacto. el sol sobre buenos y malos, sobre justos y pecadores. Entonces, cuando se entiende el carácter de Dios en Cristo, uno se da cuenta que el mismo Jesús dijo: el que a mí viene, yo no echo fuera. ¿Ves? Correcto. Entonces, ¿quiénes eran esos vosotros? Los que habían venido a Él preguntándole, diciendo: ¿por qué les hablas en parábolas? Y le está diciendo: a vosotros que preguntáis, a vosotros que os acercáis a mí, a vosotros os he dado a conocer los misterios Eso. del Y reino. ese vosotros nos incluía a nosotros también. Así es. Ahí está diciendo a vosotros prácticamente los que preguntáis, o sea, los que se acercan. Es dado a conocer precisamente cada uno de esos misterios. Entonces, vemos que es allí a los pies de Cristo donde entendemos claramente la interpretación. Se me viene a la mente cuando dice que el apóstol Pablo aprendió a los pies de Gamaliel. Imagínate. Y a veces se habla como que se saca un poquito de pecho cuando dice: no, es que el apóstol Pablo aprendió a los pies de Gamaliel. Ajá. Pero que había aprendido a los pies de Gamaliel, a perseguir a la iglesia Así cristiana. es. O sea, todo lo que había. Es más, Pablo mismo más adelante dice: porque todo lo que yo sé y todas las cosas que yo tengo ahora las tengo por basura. Por el conocimiento, en comparación al conocimiento de Cristo. Así es. Y Pablo, a los pies de Gamaliel, maestro de maestro, intérprete de intérpretes, estaba yendo en un camino, como lo dijimos en el video anterior, diametralmente opuesto al camino de Dios. Así es. Pero ahora que llegó a los pies de Cristo, ahora sí todo comenzó a ponerse en orden en las enseñanzas en su mente. Vamos ahora a Mateo 21. Mateo 21, versículo 43. Mateo 21, a partir del versículo 43. Y dice así: Jesús les preguntó: ¿nunca leíste en las Escrituras, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza de ángulo? Y el Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Dice: por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros, y este será dado a gente que produzca los frutos en él. El que caiga sobre la piedra será quebrantado, y sobre quien ella caiga será desmenuzado. Versículo 45. Al oír sus parábolas, los principales sacerdotes y fariseos entendieron que hablaba de ellos, pero al buscar cómo echarle mano, tenían al pueblo, porque estos lo tenían por profeta. Así es. Y mira a quién llegaba precisamente ese mensaje que se estaba dando. Allí cada quien pudo tomar su interpretación nuevamente, una vez más. Las personas que estaban escuchando pudieron haber quedado como: bueno, ¿y esto por qué será? Pero mira que los discípulos de qué perspectiva lo tomaron. Ellos están diciendo: bueno, esto lo está hablando en contra de nosotros. Nos está señalando, nos está juzgando, nos está condenando, sí. Esto lo está diciendo precisamente como, o ya sea para burlarse de nosotros o de una forma despectiva, pero eso no está hablando, no estaba mostrando las cosas desde esta perspectiva. Incluso aquí vemos que hay un cumplimiento de lo que estamos viendo a través de cada uno de estos versículos, que muchas personas, cuando Cristo decía algo y no esperaban que Cristo les diera la interpretación, se terminaban alejando de Dios. Veían y encontraban una piedra de tropiezo en Él. Así que, de cierta manera, esas mismas parábolas o ese mismo sistema, por decirlo así, en el que Cristo dice algo y permite que seamos cada uno de nosotros sacando nuestras interpretaciones, permite también que se filtre lo que está dentro de mi corazón. Porque si finalmente... También se manifieste. Mejor dicho, se manifiesta lo que está dentro de nuestro corazón. Y cuando eso se manifiesta, ocurre entonces lo que nosotros vemos. La decisión, Sí. finalmente. Y esto- No, y en relación a eso, mira lo que dice, podríamos traer las palabras de Cristo, se me vienen ahora a la mente cuando Él dice: como juzgues serás ¿qué? Juzgado con la medida que mides, Será medio. serás medido. Y es interesante porque es un tema que vamos a desarrollar en otro momento, porque el mismo Jesús dijo: el Padre a nadie juzga. El Padre a nadie juzga, porque ha dado todo el juicio al Hijo. Y luego Jesús va a decir: y yo a nadie juzgo, pero vosotros sí juzgáis en la carne. ¿Ven? Entonces aquí vemos que por un lado el hombre mismo es el que finalmente está tomando una determinación, una decisión frente a las Mucho palabras de antes. Cristo y finalmente esto resulta para vida o para muerte, pero es el hombre el que está finalmente tomando esa decisión, ¿no? Así es. Mira, es importantísimo todo lo que los muchachos se han estado explicando, porque va a llegar un momento en que vamos a tocar unos temas trascendentales aquí en este canal, y es importante tener muy claro eso. ¿Cómo lees? ¿Cómo se interpreta la Biblia? La Biblia debe explicarse ella misma. Debe ser Cristo el que explique la Biblia. Debe ser la Biblia misma la que se explique así. No es conforme a lo que yo pienso, no es conforme a mi concepto, no es conforme mi idea de pensar. Por eso es tan necesario hacer este
repaso que estamos haciendo de muchas historias que ustedes conocen, porque en el momento en que abramos las escrituras para hacer un rastreo bíblico sobre temas trascendentales, hay que empezar a escuchar y a entender la Biblia. No al hombre, no a un líder espiritual, no, a la Biblia, al que enseña, a Cristo Jesús, al intérprete de la Sagrada Escritura. Y bueno, sigamos. Y de hecho, si hay algo en lo que se hace hincapié en este canal, es eso, que Jesús es el intérprete y que es a través de Cristo quien debemos de conocer realmente quién es el Padre. Porque como bien vimos, sin Cristo y sin permitir el hombre que Cristo fuera el que diera la interpretación, constantemente erró una y otra vez. Y saben, cuando comienzo a entender esta realidad de que Jesús es el intérprete, y cuando hemos comenzado a entenderla, a mí en manera particular este texto que vamos a leer ahora, y voy a permitirme en este momento leerlo, porque este texto fue crucial dentro de mi vida espiritual, mi experiencia cristiana, mi experiencia religiosa. Este texto fue muy crucial porque miren lo que dice como está escrito: he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída. Y dice, y el que creyere en él no será ¿qué? Avergonzado. Y este texto, cuando yo comienzo a entender que Jesús es el intérprete, pero veo que al poner a Cristo como intérprete, un montón de filosofías, de sistemas de pensamiento, de enseñanzas que tenía en mi mente comenzaron a venirse abajo. En ese momento yo decía, pero bueno, ahora se viene esto abajo, ¿y qué va a pasar con mi contexto? Con aquellos con los cuales me rodeo. Va a ser un desafío dentro del lugar en el cual yo me encuentro, en el lugar en el que yo estoy aprendiendo la palabra y la estoy enseñando. Esto va a ser un desafío para mí. Pero saben, este texto me llenó de fuerza en ese momento. Y dice, el que creyere en él, ¿no será qué? Avergonzado. Así que no hemos de tener temor cuando Cristo, cuando nuestro Señor Jesús nos interpreta algo en particular y nos dice que es así es hasta el final. Y no debemos de tener temor porque el que creyere en él no será avergonzado. Amén, amén, amén. Qué bonito todo esto que hemos estado repasando, muchachos, en este hermoso video. Y qué bonito cómo podemos ver que la manera de pensar de Cristo, que la manera de actuar de Cristo, que la manera de proyectar de Cristo es completamente diferente a la de nosotros como seres humanos. O sea, va mucho más allá. Siempre es un camino de amor, no de odio. Siempre es un camino de libertad, no de fuerza. De libertad. Siempre es un camino de paz. Y mira de violencia. Particularmente en estos últimos versículos que hemos leído, siempre los que interpretaban se sentían juzgados. Sentían que los estaban señalando, sentían que les estaban diciendo faltaste, sentían, o sea... ¿Por qué no dice eso? Porque no trajimos pan. Y veían los principios del reino como algo imposible, como en el caso de Nicodemo. O sea, hay muchos factores que en nuestra mente finita todavía no caben. Y es por eso, porque no hemos comprendido todavía bien cómo funciona los principios del reino. Cómo funciona el reino. Entonces la invitación para todos ustedes, incluso también para nosotros, es que sigamos dejando que sea la Biblia y que sea Cristo el que nos interprete cada uno de sus versículos, cada uno de sus capítulos, cada uno de sus historias. A la luz de la vida de Jesús. A la luz de la vida de Jesús. Y cada una de esas cosas que otros aparentemente parecen contradictorias, que aparentemente van en contra de lo que muchas veces nosotros cimentamos que creemos. Así que nada, gracias por compartir con nosotros en este espacio y que Dios te bendiga. Nos vemos en el próximo capítulo.